¿Crees en Dios, oras, lees la Biblia, pero sigues atado por dentro? Muchos creyentes viven en un constante ciclo de frustración espiritual. Oran pero no ven respuesta, ayunan pero no se liberan, y adoran pero siguen encadenados al miedo, la culpa o el pasado. Esto no es una falta de fe, es una guerra espiritual oculta que nadie te explicó. Hoy vamos a revelar las 10 razones bíblicas y espirituales por las cuales puedes seguir atado, aun siendo cristiano. Prepárate, porque esta verdad no se predica en todos los púlpitos. Tema 1. Crees en Dios, pero no en su poder para liberarte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Muchos creyentes confiesan con los labios que creen en Dios, pero cuando se enfrentan a una atadura espiritual, emocional o mental, su fe se queda estancada. ¿Por qué? Porque una cosa es creer que Dios existe, y otra muy diferente es creer que Él tiene el poder real y actual para romper cadenas. Esta es una de las razones más comunes por las que miles de personas siguen viviendo oprimidas espiritualmente a pesar de su fe. Jesús no vino solo a darnos vida eterna, sino también libertad. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús declara que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Pero esa liberación no es automática. Requiere que el creyente ponga su fe en el poder de Cristo, no solo para salvar su alma, sino para romper yugos en esta vida. Muchos cristianos creen en el cielo, pero no en la victoria aquí en la tierra. El enemigo opera donde hay ignorancia espiritual. Cuando un creyente no entiende el poder que tiene en Cristo, vive como esclavo aunque ya haya sido declarado libre. Es como un preso al que le han abierto la celda, pero no se atreve a salir porque piensa que aún está condenado. La fe sin conocimiento no libera. La fe sin acción no corta cadenas. Hay creyentes que oran, leen la Biblia, van a la iglesia, pero en su interior siguen atados al miedo, a la ansiedad, a la culpa o a pensamientos oscuros. ¿Cómo es posible? Porque su fe está basada en la costumbre, no en la autoridad del poder de Dios. El diablo no teme a un cristiano religioso, teme a un cristiano que conoce su autoridad espiritual. La palabra de Dios está llena de promesas de liberación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, versículo 1. Pero si solo las lees y no las crees con convicción, siguen siendo palabras en papel. La fe verdadera se activa cuando empiezas a declarar y a caminar sobre esas promesas, incluso si tus emociones te dicen lo contrario. Es importante entender que Jesús no solo vino a perdonarte, sino a quitar de raíz el poder del pecado y la opresión espiritual sobre tu vida. Cuando sanaba a los endemoniados, no lo hacía con discursos teológicos, sino con autoridad. Y esa misma autoridad está disponible hoy para ti, si crees en ella, si la usas, si te apropias de lo que Cristo ya conquistó en la cruz. Muchos oran diciendo: Señor, si tú quieres, líbrame, como si dudaran de su voluntad. Pero la palabra ya dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. No se trata de si Dios quiere o no, sino de si tú estás creyendo con todo tu corazón que ya tienes victoria en su nombre. La duda te ata. La fe te libera. Jesús nunca reprendió a nadie por tener problemas espirituales, pero sí reprendió muchas veces por una sola cosa, la falta de fe. Hombres de poca fe, decía, no porque no creyeran en Él, sino porque no creían en lo que Él podía hacer en medio de sus crisis. Hoy, el mismo reproche resuena: no basta con creer que Dios existe, hay que creer que Él está obrando ahora. Si hoy te sientes atado, limitado, bloqueado, pero sabes que crees en Dios, entonces esta es la verdad que necesitas enfrentar. Puede que tu fe esté viva, pero está débil. Y eso no es condenación, es invitación. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que despierte en ti una fe que no solo adore, sino que rompa cadenas. Porque Dios no solo quiere que creas en Él, quiere que creas en su poder para liberarte completamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Tema 2. No has confesado tu herida más profunda. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios capítulo 28, versículo 13. Una de las causas más invisibles pero poderosas de ataduras espirituales es la falta de confesión. No se trata solo de declarar pecados con la boca, sino de sacar a la luz esa herida, esa culpa, ese secreto oscuro que llevas años escondiendo, incluso de ti mismo. Lo que se guarda en lo oculto se convierte en terreno fértil para el enemigo. Muchos creyentes se preguntan por qué no avanzan espiritualmente, por qué sienten opresión en el alma, por qué sus oraciones parecen no cruzar el techo. Y la respuesta muchas veces está en una sola palabra: encubrimiento. Porque Dios no puede sanar lo que tú no estás dispuesto a mostrar. Él no bendice la imagen que finges, sino la verdad que te atreves a entregar. La confesión no es debilidad, es la puerta a la libertad. Mientras sigas justificando lo que callas, seguirás atado. Esa herida de la infancia que nunca hablaste. Ese pecado que cometiste y enterraste bajo capas de religiosidad. Esa traición que sufriste y decidiste ignorar, todo eso es un campo de batalla espiritual no resuelto. Y lo que no se sana, se repite en forma de cadenas emocionales, mentales o espirituales. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esto revela algo profundo: la confesión libera, la confesión sana, la confesión rompe el ciclo. El enemigo quiere que lo escondas, Dios quiere que lo enfrentes. Muchos creen que ya lo han superado, porque ya lo entregaron a Dios en oración. Pero no basta con decirlo en silencio. Hay heridas que necesitan ser expresadas en voz alta, con lágrimas, con honestidad brutal. Porque cuando tú expones tu herida, el diablo pierde su arma. Lo que él usa en secreto para oprimirte, deja de funcionar cuando tú lo confiesas con verdad. Y aquí no solo se habla de pecado, sino también de dolor. Porque a veces no has pecado tú, pero alguien te dañó, y tú lo enterraste. Y al no confesar ese dolor, al no ponerle nombre, al no traerlo a la luz, le diste poder. Es hora de nombrar esa herida, de decirle a Dios: esto me pasó, esto me marcó, esto no lo he superado. Solo entonces el proceso de liberación comienza de verdad. La confesión no es solo entre tú y Dios. A veces, también necesitas hablarlo con alguien de confianza, un líder maduro o un consejero espiritual. Porque la atadura se fortalece en la vergüenza. Y cuando lo hablas con humildad, la cadena empieza a romperse. Dios no busca perfección, busca corazones quebrantados y sinceros. Recuerda que la luz siempre vence a las tinieblas. Y cuando tú decides sacar del baúl ese recuerdo que nunca compartiste, cuando confiesas con lágrimas lo que callaste por miedo o vergüenza, Dios no te rechaza. Al contrario, Él se acerca, Él abraza, Él empieza a sanar desde la raíz. Pero primero, debes abrir la puerta de tu alma con la llave de la verdad. La mayoría de las cadenas espirituales más fuertes están amarradas al silencio. Y si hoy te atreves a romper ese silencio con una confesión genuina, con un clamor desde lo más profundo, verás que no era tu fe lo que fallaba, sino el peso de esa herida no sanada lo que te tenía paralizado. Porque donde hay confesión, hay restauración. Y donde hay verdad, hay libertad. Tema 3. Hiciste oraciones, pero no renunciaste con autoridad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Una de las razones más comunes por las que un creyente sigue atado espiritualmente es porque ha orado, pero no ha renunciado con autoridad. Hacer oraciones suaves o rutinarias no es suficiente cuando estás frente a un enemigo espiritual que quiere destruir tu paz, tu propósito y tu identidad. No se trata solo de hablar con Dios, se trata de enfrentarte al infierno con la autoridad que Jesús te dio. Muchos oran pidiendo que Dios les quite el dolor, que les libere de la ansiedad, que rompa cadenas del pasado. Pero no han dado el paso de renunciar activamente a las obras del enemigo. No basta con pedir ayuda. Hay que ejercer el derecho espiritual de rechazar, cortar y expulsar toda atadura que no proviene de Dios. La oración pasiva consuela, pero la renuncia con autoridad libera.
La Biblia enseña que Jesús habló con poder a los espíritus inmundos. No dialogaba con ellos, no los toleraba, no los ignoraba. Los confrontaba con palabras de poder: sal fuera, no hables más, sé libre. Esa misma autoridad fue entregada a sus discípulos, y hoy está disponible para todo aquel que cree. Pero si tú solo oras con timidez, el enemigo no se intimida. Las ataduras no se rompen con oraciones repetitivas, sino con declaraciones claras, firmes, llenas de fe. Cuando renuncias a una maldición, a una atadura emocional, a una herencia espiritual oscura, debes hacerlo con tu boca, en voz alta, con la palabra de Dios en mano. No puedes vencer un enemigo que no nombras. Hay que identificar la atadura, rechazarla y echarla fuera. Renunciar con autoridad significa decir: renuncio en el nombre de Jesús a todo pacto que hice en ignorancia, a todo lazo emocional tóxico, a todo pensamiento impuro, a todo espíritu de miedo, de derrota, de culpa. Lo declaro sin poder sobre mi vida, y en el nombre de Jesús lo expulso. Este tipo de oración cambia ambientes, porque el diablo reconoce esa clase de fe. Hay cristianos que oran mucho, pero nunca han hecho guerra espiritual. Y por eso viven oprimidos, angustiados, estancados. Porque orar sin renunciar es como cerrar la puerta, pero dejar las ventanas abiertas. La liberación total requiere autoridad, no solo devoción. Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. A veces, lo que no te deja avanzar no es falta de oración, sino falta de posicionamiento espiritual. Estás sentado en la mesa de Dios, pero aún actúas como si fueras esclavo. Y mientras no uses tu voz para desalojar al enemigo, él seguirá operando las áreas donde tú has guardado silencio. La autoridad que no se ejerce, no sirve de nada. Y no se trata de gritar por gritar. Se trata de declarar con fe lo que Dios ya decretó en su palabra. El enemigo no teme tu volumen, teme tu convicción. Cada vez que renuncias a algo con el respaldo de la Escritura, estás desactivando bombas espirituales escondidas. Estás cerrando puertas antiguas. Estás recuperando territorio. La liberación no es una emoción, es una acción. Y cuando te decides a dejar la oración tibia para pasar a la renuncia con poder, algo empieza a cambiar. Tu ambiente espiritual se sacude. Tus pensamientos se ordenan. Tu alma empieza a respirar. Porque Dios no solo quiere que ores, quiere que te pongas de pie y declares la guerra a todo lo que te ata. Hoy es el día para dejar de orar como esclavo y comenzar a hablar como hijo. Jesús ya pagó el precio de tu libertad. Tú solo tienes que levantarte, hablar con autoridad y renunciar a todo lo que no proviene del reino. No tienes que rogarle al diablo que se vaya, tienes que ordenarle que se vaya. Porque cuando tú resistes con poder, el infierno retrocede. Tema 4. Sigues atado a personas del pasado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Una de las cadenas invisibles más comunes, y menos reconocidas, es la que conecta tu alma con personas del pasado. Aunque creas en Dios, aunque asistas a la iglesia, si no has roto los lazos emocionales, espirituales o sentimentales que te atan a ciertas personas, seguirás siendo prisionero de recuerdos, heridas o emociones que no te dejan avanzar. El alma humana es poderosa. Se une a través de afectos, intimidad, dolor compartido o pactos verbales, incluso sin darnos cuenta. Es por eso que hay personas que ya no están en tu vida físicamente, pero siguen presentes en tus pensamientos, en tus sueños, en tus reacciones emocionales. Te lastimaron, pero siguen controlando tu paz interior desde la distancia. Eso es una atadura. Hay quienes fueron traicionados por una expareja, maltratados por un padre, abusados por un familiar, o humillados por una amistad tóxica. Aunque el tiempo ha pasado, la herida sigue abierta porque no se ha cortado el vínculo del alma. Y donde hay un vínculo roto, sin sanar, el enemigo construye fortalezas. Puedes orar, leer la Biblia y cantar alabanzas, pero si no rompes ese lazo,
vivirás atado emocional y espiritualmente. Dios no solo quiere que lo ames a Él, también quiere que desates tu alma de todo lo que te impide estar completamente unido a su propósito. Cuando Jesús hablaba de atar y desatar, no se refería solo a demonios o situaciones, sino también a relaciones humanas. Hay personas que deben ser desatadas de tu corazón para que Dios pueda ocupar ese lugar por completo. Muchos dicen, ya lo perdoné o ya no siento nada, pero siguen reaccionando emocionalmente cuando recuerdan a esa persona. Eso es una señal de que el vínculo aún no ha sido roto. Las ataduras del alma no se cortan con olvido, se cortan con una oración específica, con un acto de renuncia. Rompo en el nombre de Jesús toda atadura emocional, toda palabra, toda promesa, todo lazo invisible que me une a esta persona. Incluso relaciones aparentemente buenas pueden convertirse en una atadura si esa persona ocupa el lugar que solo Dios debería tener. A veces es una dependencia emocional disfrazada de amistad. Otras veces es una obsesión espiritual con alguien que te guió, pero que se convirtió en tu centro. Cuando alguien domina tus decisiones, tu estado de ánimo o tu autoestima, esa persona se ha vuelto un yugo. Y lo más delicado es que muchas veces no quieres cortar ese lazo porque parte de ti aún idealiza esa relación, aunque te haya hecho daño. Esa es una trampa del alma. Crees que soltando pierdes algo, pero en realidad, al soltar, ganas libertad. Mientras tengas un pie en el pasado, no puedes correr hacia tu destino. Jesús quiere liberarte, pero tú debes soltar. Así como Lázaro salió del sepulcro, pero aún estaba envuelto en vendas, hay creyentes que ya han sido llamados a la vida, pero siguen envueltos en lazos del pasado. El Señor dice, desátalo, y déjalo ir. Esa es tu parte. Él te resucita, pero tú debes quitarte las vendas. El perdón es parte del proceso, pero no lo es todo. La verdadera liberación llega cuando, además de perdonar, decides soltar, cortar, borrar y declarar tu corazón libre. No importa si fue hace 10 años o si fue ayer. Lo que ata el alma no respeta el calendario. Solo la verdad puede romper esas cadenas. Tema 5. No has perdonado de corazón. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículo 15. Una de las ataduras más poderosas y destructivas que puede mantenerte esclavo espiritualmente, incluso si ya crees en Dios, es la falta de perdón genuino. Puedes levantar las manos en adoración, leer la Biblia todos los días, servir en tu iglesia, pero si hay alguien a quien no has perdonado de verdad, estás viviendo con una cadena invisible que te impide ser completamente libre. El perdón que Jesús enseñó no es emocional, es espiritual. No se basa en si ya no duele o si ya pasó mucho tiempo. El perdón verdadero es una decisión que libera tu alma, aunque la herida todavía sangre. Es mirar al cielo y decir, no entiendo por qué me hicieron esto, pero elijo no guardar odio en mi corazón. Y eso, aunque parezca sencillo, es una de las batallas más intensas que un creyente puede librar. Cuando no perdonas, le das legalidad al enemigo para operar en tu alma. El resentimiento se convierte en puerta abierta para la amargura, la ansiedad, la opresión espiritual y muchas veces, hasta enfermedades físicas. Porque lo que no se suelta por el alma, se grita desde el cuerpo. Hay dolores que no vienen de un virus, sino de un corazón atado a la herida del ayer. Jesús fue muy claro, el perdón no es opcional. Es una condición para tu propia libertad. No se trata de que la otra persona lo merezca. Se trata de que tú no mereces seguir prisionero del dolor. Cuando eliges perdonar, estás diciendo, ya no viviré atado a lo que me hicieron. Seré libre aunque el otro nunca pida perdón. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso es lo que Él espera que tú también hagas. Perdonar no es olvidar. No es justificar. No es reconciliarse con quien sigue haciendo daño. Es romper el poder del pasado sobre tu presente. Es cerrar una herida desde dentro, aunque por fuera siga doliendo. Es declarar que ninguna ofensa tendrá autoridad para definir quién eres ni cómo vives. Es decir, ya no cargo más con esto. Muchos creyentes repiten con los labios ya perdoné,
pero cuando vuelven a hablar de lo sucedido, se nota que la herida sigue abierta. El perdón genuino sana tanto, que puedes recordar sin llorar, hablar sin odiar, y hasta orar por la persona que te hirió. Y aunque eso parezca imposible, Dios puede hacerlo en ti si se lo permites. El enemigo odia el perdón porque sabe que donde hay perdón, hay liberación. Mientras sigas alimentando la rabia con pensamientos de venganza, seguirás siendo esclavo emocional. Y eso estanca tu crecimiento espiritual. Dios quiere usarte, pero el rencor bloquea el fluir de su presencia. No puedes caminar con el Espíritu Santo mientras caminas con el veneno del odio en tu alma. A veces, también necesitas perdonarte a ti mismo. Porque hay errores que cometiste y que no has logrado soltar. Y aunque Dios ya te perdonó, tú sigues castigándote en tu interior. Eso también es una atadura. Y hasta que no declares con tu boca, me perdono porque Dios me perdonó, seguirás arrastrando una culpa que Cristo ya clavó en la cruz. Perdonar es uno de los actos más poderosos de fe. Es decir, no entiendo por qué pasó esto, pero creo que Dios tiene un plan más grande. No tengo justicia en mis manos, pero tengo paz en mi alma. Cuando haces eso, algo se rompe en el mundo espiritual. Y esa libertad es tan real, que sentirás descanso en lo más profundo de tu ser. Hoy, el Espíritu Santo te invita a soltar ese nombre, esa ofensa, ese momento. Llámalo como es, di su nombre en oración, y declara, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito ser libre. Porque cuando tú perdonas, tú ganas. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer contigo, liberarte del peso más silencioso, para que vivas ligero, en paz y en plenitud. Tema 6. Tienes objetos, músicas o hábitos que alimentan tu atadura. No deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Muchas personas que creen sinceramente en Dios siguen viviendo bajo ataduras espirituales no por falta de fe, sino porque inconscientemente están alimentando la atadura con lo que permiten en su entorno diario. Lo espiritual no solo se fortalece con oración, también se contamina con cosas pequeñas que abren puertas al enemigo, objetos, músicas, imágenes, hábitos, conversaciones. Cuando la Biblia dice no deis lugar al diablo, está advirtiendo que hay formas en las que el enemigo obtiene legalidad para operar en tu vida. Y muchas veces no se trata de posesiones o maldiciones evidentes. Se trata de elementos aparentemente inofensivos que están contaminando tu ambiente espiritual, un amuleto, una figura esotérica, una música con letras destructivas, películas que glorifican lo oculto. Dios es santo, y su presencia habita en lugares donde hay limpieza espiritual. Si tienes objetos que fueron dedicados a prácticas ocultas, figuras religiosas con origen idolátrico, libros de brujería o tarot guardados como souvenirs, estás reteniendo semillas de oscuridad. Lo mismo sucede con cadenas que llevas de protección, pulseras energéticas o tatuajes hechos bajo rituales sin que lo supieras. Lo que conservas, te ata. La música que escuchas también puede reforzar la atadura. No toda canción es solo entretenimiento. Hay letras que invocan muerte, sexualidad desordenada, odio, venganza, ego. Cuando repites esas palabras y las dejas entrar por tus oídos, estás alimentando pensamientos contrarios al Espíritu de Dios. La música es una puerta directa al alma. Muchos hábitos también abren brechas espirituales. Ver pornografía, consumir contenido violento, seguir influencers que normalizan lo inmoral, mantener amistades que arrastran hacia el pecado, son comportamientos que mantienen vivo un ciclo de opresión. Y aunque ores todos los días, si sigues practicando lo que ofende a Dios, la atadura no se rompe, se fortalece. No se trata de religiosidad extrema ni de vivir con miedo. Se trata de discernimiento espiritual. El enemigo no necesita una puerta grande, le basta una rendija. Por eso es vital revisar lo que hay en tu casa, en tu celular, en tus pensamientos. ¿Qué serie estás viendo cada noche? ¿Qué memes compartes? ¿Qué objetos adornan tu habitación? Porque lo que tú toleras, marca tu atmósfera espiritual. El Espíritu Santo es sensible. Él se aparta de lo que lo entristece. Puedes estar pidiéndole liberación,
pero al mismo tiempo convives con cosas que lo ofenden. Y por más que ores con pasión, si no limpias tu entorno, sigues atado. Es como querer respirar aire puro en un cuarto lleno de humo. La liberación también comienza con limpieza radical. El proceso de liberación exige acción. Hay momentos donde no basta con orar, sino que hay que romper, quemar, borrar, desechar. Lo hizo Josías en el Antiguo Testamento, destruyó todo lo que ofendía a Dios en el templo. Lo hicieron los nuevos creyentes en Hechos capítulo 19, versículo 19, cuando quemaron sus libros de magia. Y tú también debes hacerlo si quieres ser completamente libre. Hay una presencia poderosa que se activa cuando decides consagrar tu espacio, tu teléfono, tu ropa, tu música, tus hábitos. La atmósfera cambia. La opresión se va. Y comienzas a sentir una paz que no se logra solo orando, sino cerrando las puertas al enemigo con determinación. La santidad no es una opción para los sensibles, es la protección de los valientes. Tema 7. Tu mente está renovada a medias. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Una de las razones más sutiles pero poderosas por las que muchos creyentes siguen atados espiritualmente es porque su mente ha sido transformada solo en parte. Aceptaron a Cristo, oran, asisten a la iglesia, pero todavía piensan como antes. Y mientras la mente no cambie, el alma sigue en esclavitud, atrapada en una forma de pensar que limita la obra del Espíritu. Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere cambiar cómo piensas. La renovación mental no es algo automático. Requiere confrontar pensamientos viejos, romper estructuras culturales, abandonar creencias heredadas y reemplazarlas con la verdad de la palabra. La mente es el campo de batalla más importante de toda guerra espiritual. Si el enemigo domina tus pensamientos, domina tu vida. Puedes cantar alabanzas con los labios, pero si en tu mente sigues creyendo que no vales nada, que Dios no te escucha, que el pecado te controla, entonces estás caminando con una fe debilitada. Y eso te deja vulnerable. Porque una mente que no ha sido renovada completamente se convierte en una fortaleza donde el enemigo se esconde. Muchos no se han dado cuenta de que siguen creyendo mentiras disfrazadas de lógica. Cosas como, es que así soy yo, nunca voy a cambiar. O, seguro Dios bendice a otros, pero a mí no. O incluso, tal vez esto que vivo es un castigo de Dios. Estas ideas no vienen del cielo, y mientras sigas pensando de ese modo, vivirás limitado, frustrado, atado. La palabra no transforma si no la meditas y la aplicas. Leerla sin procesarla es como ver comida sin comerla. La mente se renueva cuando haces el ejercicio intencional de reemplazar el pensamiento negativo por la verdad bíblica. No basta con saber que todo lo puedes en Cristo, tienes que repetírtelo cuando te sientes débil. No basta con saber que Dios está contigo, tienes que recordártelo en medio del miedo. Jesús vino a liberar cautivos, pero muchos son cautivos de sus pensamientos. Hay quienes están presos del pasado, de la culpa, de la ansiedad, del temor al futuro, no por falta de fe, sino por una mente no entrenada. Una mente renovada no elimina la lucha, pero cambia la perspectiva. Ya no piensas como víctima, piensas como hijo. Ya no reaccionas con temor, sino con esperanza. La mente renovada filtra lo que entra. Selecciona lo que ve, lo que escucha, lo que cree. Una mente renovada no se llena de noticias tóxicas ni de conversaciones vacías. Se alimenta de lo que edifica. Y esa alimentación constante es la que fortalece tu espíritu. Porque la liberación espiritual no se sostiene sin disciplina mental. El problema es que muchos quieren libertad, pero no quieren cambiar su manera de pensar. Esperan un milagro, pero no renuncian a las mentiras que los atan. Y la verdad es que la liberación es sostenida por la renovación diaria de la mente. Así como el cuerpo se alimenta todos los días, el alma también necesita alimento diario, la palabra, la oración, la meditación bíblica. Dios ya te ha dado la victoria, pero si tu mente sigue operando con patrones viejos,
Vivirás como esclavo en una tierra de libertad. No basta con salir de Egipto, hay que sacar a Egipto de tu mente. Y eso solo ocurre cuando decides dejar de pensar como esclavo y comenzar a pensar como hijo, heredero, redimido y lleno de propósito. Tema 8. Estás rodeado de personas que no te dejan avanzar. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Uno de los factores más ignorados pero devastadores en la vida espiritual de muchos creyentes es la influencia de las personas que los rodean. Puedes amar a Dios, buscar su presencia, orar todos los días, pero si tu círculo íntimo está contaminado por incredulidad, pecado, chismes, crítica o negatividad, tarde o temprano te estancarás espiritualmente. La Biblia no exagera cuando afirma que las malas compañías corrompen. No dice pueden corromper, ni a veces corrompen. Lo declara con firmeza. Porque la atmósfera en la que te mueves moldea tu espíritu. Así como una planta no puede crecer en un ambiente tóxico, tu alma tampoco puede desarrollarse si estás rodeado de personas que te drenan, te desvían o te desenfocan. Muchos no avanzan en su fe porque siguen emocionalmente ligados a relaciones que Dios ya quiso cerrar. Estás atado a una amistad que siempre te lleva al pecado, o a una pareja que no te acerca a Dios, o a un grupo que se burla de tu fe. Y por temor a la soledad o al rechazo, prefieres quedarte ahí, aunque tu espíritu se marchite. Eso también es una atadura. Jesús mismo fue selectivo con su círculo. No todo el que lo seguía era parte de su intimidad. Tenía multitudes, discípulos, pero también un grupo más reducido con el que compartía lo más profundo. Si el Hijo de Dios escogió con quién caminar, ¿por qué tú te conformas con rodearte de quienes no te edifican? Algunos tienen amistades que fueron útiles en otro tiempo, pero ya no lo son. Fueron parte de una etapa, pero ya no están alineadas con tu llamado. Y aferrarte a lo viejo por miedo a estar solo te mantiene atado emocionalmente a una temporada que Dios ya cerró. La fidelidad a Dios, a veces, te exige soltar personas para abrazar propósitos. No significa que debes odiar o rechazar a nadie. Pero sí implica que debes discernir quién te edifica y quién te hunde. Hay personas que no te golpean con palabras, pero su presencia constante alimenta tu inseguridad, tu debilidad, tu distracción. Y mientras sigas unido a ellas, no podrás correr con libertad hacia tu destino. Dios quiere rodearte de personas que te inspiren, que te impulsen, que oren por ti, que te confronten en amor, que te recuerden quién eres en Cristo. Pero no puede darte eso si tú sigues aferrado a quienes solo alimentan tu carne y debilitan tu fe. La liberación también se activa con separación. Es doloroso, pero muchas veces, la bendición llega después de una ruptura. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa hasta que se separó de Lot. Hay lads en tu vida que no son malos, pero son obstáculos. Personas con buenas intenciones, pero con malas direcciones. Y seguir caminando con ellos te hará dar vueltas, perder tiempo y cargar pesos que no te corresponden. Hoy Dios te llama a examinar tu círculo. No con juicio, sino con sabiduría. Pregúntate, ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja? ¿Me edifica o me debilita? ¿Ora conmigo o me invita a pecar? Porque el crecimiento espiritual no solo depende de tu relación con Dios, sino también de tus relaciones humanas. Tema 9. No has sanado tu imagen de Dios. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Una de las ataduras más profundas y silenciosas que puede tener un creyente es una imagen distorsionada de Dios. Crees en Él, lo buscas, oras, pero en tu interior hay una idea dañada sobre cómo es realmente su corazón. Y mientras esa percepción no sea sanada, tu relación con Dios estará marcada por el temor, la culpa o la distancia emocional. Muchos crecieron con padres ausentes, fríos o exigentes, y sin darse cuenta, trasladaron ese modelo a Dios. Lo ven como un juez estricto, listo para castigar cada error. Otros, por traumas del pasado, lo imaginan lejano, indiferente o silencioso ante su dolor. Y aunque sus labios dicen Padre, su corazón duda de su ternura.
Esa imagen rota de Dios se convierte en una muralla espiritual. Puedes leer la Biblia, orar, cantar, pero si no confías en que Dios te ama sin condiciones, tu alma no descansará. Vivirás tratando de agradarlo para no ser rechazado, como un esclavo que intenta ganarse un favor que ya le fue dado en la cruz. Una fe sana nace de una imagen sana de Dios. Cuando entiendes que Él no es como los humanos, que su amor no depende de tu rendimiento, sino de su naturaleza, algo cambia. Tu alma se relaja. Tus oraciones se vuelven íntimas. Tu servicio deja de ser obligación y se convierte en respuesta de amor. Muchos creyentes que siguen atados al pasado, a la culpa o al miedo, no necesitan más teología, necesitan reconciliarse con la idea de que Dios no está enojado con ellos. Que Él no se ha rendido. Que no está esperando que caigan para decir, te lo advertí. Al contrario, está esperando que regresen para decir, te extrañé. El enemigo trabaja intensamente en dañar la imagen que tienes de Dios. Porque si logra que lo veas como alguien severo, distante o impredecible, te alejarás emocionalmente aunque sigas cerca religiosamente. Asistirás a la iglesia, pero no abrirás tu corazón. Leerás la palabra, pero no escucharás su voz. Jesús vino para revelar el verdadero rostro del Padre. Y ese rostro es compasivo, paciente, lleno de gracia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Cada vez que perdonó a una mujer pecadora, cada vez que abrazó a un leproso, cada vez que lloró con los que sufrían, nos estaba mostrando cómo es realmente Dios. Sanar tu imagen de Dios es indispensable para tu libertad. Porque no puedes recibir de alguien en quien no confías plenamente. Y si en lo más profundo de tu mente aún piensas que Dios está decepcionado de ti, no abrirás el corazón para que Él lo sane. El amor que no se cree, no se disfruta. ¿Cómo se sana esa imagen? No con religión, sino con revelación. Pasa tiempo con la palabra. Lee los evangelios como si nunca los hubieras leído. Mira cómo Jesús trata a los caídos, cómo responde al arrepentimiento, como nunca echa fuera al que viene con el corazón quebrado. Porque cuanto más conozcas a Jesús, más se sanará tu visión del Padre. Tema 10. Has creído en Cristo, pero no has sido libre del todo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Muchos creyentes sinceros viven en una paradoja espiritual. Han creído en Cristo, lo han confesado como Salvador, incluso sienten su presencia, pero no son completamente libres. Siguen atados al miedo, la culpa, pensamientos repetitivos, patrones emocionales destructivos, adicciones ocultas o heridas no sanadas. ¿Cómo puede ser esto posible si ya son salvos? La respuesta es simple pero profunda. La salvación es un regalo inmediato, pero la libertad es un proceso intencional. Al recibir a Cristo, eres declarado justo delante de Dios, pero eso no significa que tu alma, tu mente y tu historia se liberan de inmediato. La cruz te da acceso, pero tú debes caminar hacia la plenitud de esa libertad cada día. Jesús lo explicó claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. No basta con un encuentro, se necesita permanencia. No basta con creer, hay que conocer la verdad y dejar que esa verdad transforme tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Muchos cristianos se frustran porque pensaban que, al aceptar a Cristo, todo cambiaría de la noche a la mañana. Y cuando las tentaciones vuelven, cuando el dolor reaparece, cuando las cadenas no se rompen al instante, concluyen que algo anda mal con su fe. Pero la verdad es que están viviendo la tensión entre la promesa recibida y el proceso necesario. La libertad completa requiere enfrentamiento. Debes mirar a la cara tu pasado, tus patrones, tus debilidades, tus heridas. Debes identificar lo que aún te ata y ponerlo a los pies de Jesús. No puedes ser libre de algo que no has reconocido. La liberación comienza cuando dejas de justificar lo que te encadena. Cristo te hizo libre en la cruz, sí.
Pero tú debes tomar posesión de esa libertad. Es como recibir una casa por herencia, pero aún no mudarte. Ya es tuya, pero no la estás habitando. Muchos creen en la promesa, pero no entran en ella por temor, ignorancia o comodidad. Siguen viviendo como esclavos en una tierra que ya ha sido conquistada para ellos. Además, la libertad espiritual no se mantiene sola. Hay enemigos del alma que intentarán esclavizarte nuevamente, pensamientos negativos, hábitos antiguos, relaciones tóxicas, mentiras culturales. Por eso Pablo advierte, no estéis otra vez sujetos al yugo. Es decir, no regreses a la prisión de la que Cristo te sacó. Para ser libre del todo, necesitas renovar tu mente con la palabra, buscar sanidad interior, renunciar a lo que te ata, rodearte de personas que te impulsen, y sobre todo, permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada área. La libertad no es solo emocional ni teológica, es espiritual, integral y práctica. El enemigo no puede quitarte la salvación, pero hará todo lo posible por quitarte la paz, la alegría y el propósito. Y lo hará susurrándote mentiras como, nunca vas a cambiar, Dios ya se cansó de ti, esto es lo máximo que puedes lograr. Pero la verdad de Dios dice que en Cristo eres una nueva criatura, y que nada puede separarte de su amor. Hoy es el momento de decidir, no basta con haber creído en Jesús, quiero vivir libre del todo. Quiero caminar sin cadenas. Quiero amar sin miedo. Quiero adorar sin culpa. Quiero pensar como hijo, no como esclavo. Porque Cristo no murió solo para salvarte del infierno, murió para darte una vida abundante, plena, y verdaderamente libre aquí y ahora. Hay momentos en la vida espiritual en los que uno se detiene a reflexionar, ¿por qué sigo sintiendo esta carga? ¿Por qué sigo tropezando con lo mismo, si ya conozco a Cristo? No es una duda impía, ni una queja carnal. Es una pregunta que nace del alma que anhela libertad, pero que aún batalla con cadenas invisibles. Y la respuesta a esa inquietud no está en buscar culpables afuera, sino en examinar con honestidad el estado interior de nuestro corazón. Creer en Dios es el primer paso hacia la vida eterna, pero la libertad completa es una travesía. Muchos han reducido el Evangelio a una declaración de fe, cuando en realidad, el Evangelio es una transformación de vida. Jesús no vino solo para llevarte al cielo, vino para arrancarte de las garras del pecado, la opresión, la condena, el dolor emocional y toda esclavitud espiritual. Pero esa libertad necesita ser conquistada día a día. El enemigo no teme a los que creen en Dios. Teme a los que caminan en libertad. Porque un creyente atado no representa una amenaza para las tinieblas. Puede estar lleno de conocimiento bíblico, tener buena reputación, y aún así vivir limitado por heridas que no ha sanado, relaciones que no ha soltado o pensamientos que no ha renovado. Y eso es lo que este mensaje vino a exponer, que hay creyentes llenos de fe, pero también llenos de cadenas. Cristo no solo vino a salvarte del infierno, vino a devolverte la autoridad. Esa autoridad que te permite decir, ya no más. No viviré un cristianismo incompleto. No seré esclavo del pasado, ni de mi historia, ni del dolor heredado, ni de relaciones tóxicas, ni de pensamientos que me destruyen. En Cristo soy libre, y voy a caminar como tal. Esa es la decisión que marca la diferencia entre la opresión continua y la verdadera sanidad interior. Muchas personas oran con sinceridad, pero sin autoridad. Claman por liberación, pero no cortan con firmeza. Siguen escuchando alabanzas mientras mantienen en su entorno objetos, músicas o hábitos que alimentan las mismas cadenas de las que quieren liberarse. Y por eso, viven en un ciclo espiritual donde sienten la presencia de Dios, pero no experimentan el poder de su libertad. El alma no se libera solo con emociones. Se libera con decisiones. Decidir perdonar de verdad, soltar personas que ya no son parte de tu llamado, confrontar la herida que escondiste, renunciar en voz alta a lo que te ató por años. El Espíritu Santo no necesita grandes discursos, necesita corazones dispuestos. Corazones que digan, Dios, ya no quiero vivir así. Quiero caminar en plenitud. Quiero dejar de sobrevivir y empezar a respirar. La atadura no siempre es pecado visible.
A veces es esa voz interna que te dice, nunca vas a cambiar. Esa culpa que persiste, esa ansiedad que vuelve, esa necesidad de aprobación, ese temor constante de que Dios se ha alejado. Pero todo eso se rompe cuando eliges creer lo que Dios dice de ti por encima de lo que sientes. La verdad no se negocia con emociones, se declara con fe. Es posible ser salvo y seguir atado. Así como Lázaro salió del sepulcro vivo, pero aún tenía vendas en sus pies y rostro, así también muchos creyentes han salido del pecado, pero todavía llevan las marcas de su esclavitud. Dios ya pronunció vida sobre ti, pero ahora te toca desatarte. Soltar las vendas. Romper los pactos que hiciste en ignorancia. Cerrar las puertas abiertas. Recuperar tu identidad como hijo o hija. La fe que no confronta, no libera. Puedes estar lleno de actividades espirituales y aún vivir bajo opresión. Porque Dios no se impresiona por lo que haces para Él, sino por lo que le entregas de ti. Y lo que más le interesa no es tu apariencia espiritual, es tu sanidad interior. Porque Él sabe que si el corazón está herido, tarde o temprano caerás aunque aparentes fortaleza. Y aquí viene una verdad que pocos dicen, hay creyentes atados por cosas que se consideran normales. Frases como así soy yo, es mi forma de ser, yo no confío en nadie, ya me acostumbré, son excusas disfrazadas de identidad. Pero cuando Cristo entra, tu identidad cambia. Ya no eres esclavo, eres libre. Ya no eres víctima, eres redimido. Ya no vives en temor, vives en fe. La libertad espiritual también se fortalece en la mente. Y una mente renovada no se conforma con vivir a medias. No tolera cadenas pequeñas. No negocia con hábitos destructivos. Una mente renovada se alinea con el reino, y eso trae una transformación que afecta tus decisiones, tus relaciones y tu propósito. Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero muchos aún se sienten rechazados. No porque Dios los haya rechazado, sino porque su imagen de Dios está distorsionada. Y hasta que no sanes la forma en que ves a Dios, no podrás acercarte con libertad. Hoy es el día para decir, Señor, muéstrame cómo eres realmente. Porque si lo ves como Padre, podrás correr a Él, no huir de Él. Tampoco puedes avanzar si sigues rodeado de personas que no creen en tu libertad. Hay amistades, entornos y voces que te atan más que el mismo pasado. Y aunque parezca duro, hay gente que debes dejar atrás si quieres ver la plenitud de lo que Dios tiene para ti. No todos los que empezaron contigo deben terminar contigo. La libertad no es emoción de un culto. Es un estilo de vida. Se vive todos los días cuando decides cerrar tu boca al chisme, apagar lo que te contamina, evitar lo que te tienta, abrazar la palabra y caminar con personas que te eleven. La libertad se protege. Y cada vez que la honras, se fortalece. No dejes que el enemigo te convenza de que esta es tu nueva normalidad, vivir atado mientras amas a Dios. Esa no es la voluntad del Padre. Su voluntad es que seas libre, completo, pleno, lleno del Espíritu, sanado por dentro y por fuera. Y si algo dentro de ti grita, yo quiero eso, entonces hoy es el día de comenzar. No es tarde. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo lleves atado. Si decides rendirte con verdad, abrir tu corazón y renunciar con autoridad, la libertad va a comenzar a fluir como un río dentro de ti. No será por fuerza, ni por emoción. Será por el poder del Espíritu Santo. La victoria ya fue ganada. La cruz no fue parcial. Fue completa. Lo que queda es que tú lo creas, lo tomes y lo vivas. Porque Cristo no vino a hacerte religioso, vino a hacerte libre. Y cuando lo entiendes, ya no te conformas con nada menos que eso. Así que hoy, rompe esa cadena. Esa que te convenció de que así te quedarás para siempre. Declara en voz alta, en Cristo soy libre. No volveré atrás. No seré más esclavo del miedo, del pecado, del pasado. Esta vez sí caminaré como un hijo libre. Y entonces, verás cómo el cielo respalda esa decisión con poder. Gracias por ver este video hasta el final. Si sentiste que este mensaje fue para ti,
Déjalo en los comentarios. Queremos leerte, orar por ti y caminar contigo. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque nadie debería vivir atado, cuando Cristo ya pagó por su libertad.